Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre sus celebridades turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que literalmente me ha dejado con la boca abierta. Y sé que a ustedes, fans de Kerem Bürsin, les va a impactar aún más. Vamos a desmenuzar un gesto de amor, una decisión, un paso que Kerem dio y que honestamente lo arriesgó todo. Así es, mis chismosos seriales, hoy vamos a analizar a fondo esa jugada maestra, ese acto de valentía, ese. Ay, es que no sé ni cómo describirlo. Es una mezcla de nobleza, de coraje y de un profundo sentido de la justicia. Un verdadero caballero turco. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a gritar como loca, si eres nuevo por aquí, o si eres de los que ven mis vídeos a escondidas, te invito a suscribirte a mi canal. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos chismecito jugoso todos los días. Y si ya eres parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los amo con todo mi corazón. Sin ustedes, este canal no sería nada. Son mi motor y mi inspiración. Ahora sí, vamos al grano. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y no de cualquier cosa, sino de una decisión que tomó y que, en mi opinión, lo puso en una situación vulnerable, pero a la vez demostró la gran persona que es. Sabemos que Kerem es mucho más que una cara bonita, es un actor talentoso, un hombre comprometido y un ser humano excepcional. Y esta historia que les voy a contar solo confirma eso. Prepárense para emocionarse, para indignarse y, sobre todo, para admirar aún más a este hombre. Para entender el contexto, tenemos que remontarnos un poquito al pasado. Todos recordamos la relación que tuvo con Hande Erçel, ¿verdad? Eran la pareja del momento. Anker reinaba en redes sociales, sus fotos juntos derretían corazones y todos, absolutamente todos, pensábamos que su amor era para siempre. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Cada aparición pública, cada interacción en redes, era un torbellino de romance y complicidad. Era imposible no contagiarse de su felicidad. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Su relación llegó a su fin, dejando a miles de fans devastados. Fue como si a un cuento de hadas le arrancaran el final feliz. El impacto fue inmenso y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande siguió enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. La vimos brillar en nuevas producciones, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo, pero parecía un poco más reservado. Si bien lo veíamos en eventos y alfombras rojas, se notaba que estaba más centrado en su trabajo y en proyectos personales. Parecía que necesitaba un tiempo para sí mismo, para reordenar sus prioridades y para sanar las heridas. Y aquí es donde entra en juego el gesto del que les hablo. Resulta que después de la ruptura Hande se enfrentó a una situación muy delicada, un acoso constante por parte de algunos medios y algunos fans obsesionados. La perseguían, la fotografiaban sin su consentimiento, publicaban rumores falsos sobre ella. Era una situación insostenible. La pobre Hande estaba sufriendo mucho y, como es lógico, se sentía indefensa y vulnerable. Imagínense vivir con esa presión constante, sintiéndose vigilada y expuesta a la crueldad de las redes sociales. Era una verdadera pesadilla. Los detalles de este acoso eran espeluznantes. Desde fotos robadas en momentos privados hasta comentarios venenosos sobre su apariencia y su vida personal. Era intolerable. En ese momento Kerem, sin pensarlo dos veces, decidió intervenir. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que tomó una decisión que, como les dije al principio, lo arriesgaba todo. ¿Qué hizo Kerem? Pues utilizó su propia plataforma, su propia voz, para defender a Hande. Publicó un comunicado en sus redes sociales condenando el acoso que estaba sufriendo la actriz y pidiendo respeto para ella. Un comunicado contundente, sincero y lleno de empatía. Sí, mis amores, Kerem, a pesar de haber terminado su relación con Hande, no dudó en salir en su defensa. Él, que podría haberse mantenido al margen y evitar cualquier tipo de controversia, eligió hacer lo correcto. Eligió defender a una persona que en su momento fue muy importante para él.
Eligió poner por delante el respeto y la empatía. Eligió alzar la voz contra la injusticia. Un verdadero héroe. Y aquí es donde está la clave de todo. Kerem, al hacer esto, se arriesgaba a muchas cosas. Se arriesgaba a ser criticado por algunos fans que todavía no superaban la ruptura. Todavía existían algunos grupos de fans que soñaban con una reconciliación, y su intervención podría haber sido interpretada como una traición a esas esperanzas. Se arriesgaba a ser atacado por los mismos medios que estaban acosando a Ande. Los mismos medios que no dudarían en tergiversar sus palabras y utilizarlo como carnaza para generar más clics y más polémica. Se arriesgaba incluso a dañar su propia imagen pública. Una imagen que tanto le había costado construir y que podría verse empañada por la controversia. Pero nada de eso le importó. Él tenía claro que lo que estaba pasando era injusto y que tenía que hacer algo al respecto. Su brújula moral le indicaba el camino correcto, y no dudó en seguirla. Su gesto, obviamente, tuvo un gran impacto. No solo porque sirvió para visibilizar el problema del acoso en redes sociales, sino también porque demostró la clase de persona que es Kerem Bürsin. Demostró que es un hombre íntegro, valiente y leal. Demostró que incluso después de una ruptura, es capaz de poner por delante el bienestar de la otra persona. Demostró que el respeto y la empatía son valores fundamentales para él. Su acción resonó en todo el mundo, generando un debate sobre la responsabilidad de los medios y el acoso en las redes sociales. Y por supuesto su gesto también tuvo un impacto en Ande. Estoy segura de que se sintió aliviada y agradecida de contar con su apoyo en un momento tan difícil. Aunque ya no estén juntos como pareja, es evidente que entre ellos existe un respeto y un cariño muy grande. Un respeto que trasciende las relaciones románticas y que se basa en la admiración mutua y el compañerismo. Estoy segura de que su gesto le brindó un respiro en medio de la tormenta, una señal de que no estaba sola en esta batalla. Pero la cosa no quedó ahí. Después de publicar el comunicado, Kerem también habló con algunos medios de comunicación para explicar su postura y pedir que dejaran de acosar a Ande. No se limitó a lanzar el comunicado y desaparecer. Se tomó el tiempo de explicar su postura, de argumentar su defensa y de pedir a los medios que reflexionaran sobre su comportamiento. Incluso se puso en contacto con los representantes de la actriz para ofrecer su ayuda y asegurarse de que estuviera recibiendo el apoyo necesario. Una muestra de su compromiso y su preocupación por el bienestar de Ande. O sea, mis amores, este hombre lo dio todo. No se limitó a publicar un simple mensaje en redes sociales, sino que fue mucho más allá. Se involucró de lleno en la situación y demostró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Ande. Utilizó su influencia y su plataforma para generar un cambio positivo y para defender a una persona que lo necesitaba. Un verdadero ejemplo a seguir. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuántos hombres serían capaces de hacer algo así? ¿Cuántos estarían dispuestos a arriesgar su propia imagen y su propia reputación para defender a una expareja? La verdad es que muy pocos. Y eso es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan especial. Su nobleza, su valentía y su lealtad son cualidades que lo distinguen y que lo convierten en un ejemplo para todos nosotros. Este gesto, mis amores, es una lección para todos nosotros. Una lección de empatía, de respeto y de valentía. Nos enseña que incluso cuando las cosas no salen como queremos, podemos seguir siendo buenas personas y podemos seguir apoyando a quienes nos importan. Nos enseña que el amor y el respeto pueden coexistir con el final de una relación. Y también es una lección para los medios de comunicación y para los fans. Nos recuerda que las celebridades son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. El acoso, el odio y la difamación no tienen cabida en nuestra sociedad. Debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones, tanto online como offline. Kerem Bürsin, con su gesto, ha demostrado que es mucho más que un simple actor. Es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar. Y por eso hoy, le rendimos homenaje en este canal. Un homenaje a su humanidad, a su valentía y a su compromiso con la justicia. Ahora, mis amores, antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en el impacto que tuvo este gesto en la opinión pública. Su valentía al defender a Ande generó una ola de apoyo y admiración hacia él. Muchos fans, e incluso personas que no lo conocían, elogiaron su actitud, y lo consideraron un ejemplo a seguir.
Pero también hubo, como era de esperarse, algunas críticas. Algunos lo acusaron de buscar publicidad, de querer llamar la atención o incluso de querer reconciliarse con Ande. Pero esas críticas fueron minoritarias y no lograron empañar la imagen positiva que Kerem proyectó con su gesto. Además, este evento puso de manifiesto la problemática del acoso en las redes sociales, especialmente hacia las mujeres. Se abrió un debate sobre la necesidad de regular las plataformas digitales y de sancionar a quienes incitan al odio y la violencia. Muchas organizaciones y activistas se sumaron a la causa y exigieron medidas más contundentes para proteger a las víctimas de acoso. En definitiva, el gesto de Kerem Bürsin no solo fue un acto de valentía individual, sino que también tuvo un impacto social significativo. Ayudó a visibilizar un problema grave y a generar conciencia sobre la necesidad de promover el respeto y la empatía en las redes sociales. Su ejemplo inspiró a muchas personas a alzar la voz contra la injusticia y a defender a quienes son víctimas de acoso. Ahora, mis amores, antes de despedirme definitivamente, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la decisión que tomó Kerem Bürsin de defender a Hande Erçel del acoso que estaba sufriendo. Hemos analizado el impacto de su gesto y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la empatía. Hemos destacado su valentía, su lealtad y su compromiso con la justicia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem Bürsin? ¿Creen que hizo lo correcto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo chismecito. Besos. Y recuerden, mis amores, sean siempre amables y respetuosos con los demás. Hasta la próxima.